La esquizofrenia. Es una palabra que seguro hemos escuchado un montón de veces, pero que, seamos sinceros, pocos entendemos de verdad. No es solo una enfermedad, es una condición que le da una vuelta de tuerca a la percepción misma de la realidad. Hoy vamos a meternos de lleno en este tema para desmitificarla, para entenderla un poco mejor. Y vamos a arrancar con esta pregunta, que va a ser nuestra guía. ¿Qué es lo que pasa exactamente adentro en el cerebro, cuando esa línea delgadita entre lo que es real y lo que no empieza a borrarse? Vamos a desglosarlo paso a paso. Para eso, vamos a recorrer estos 5 puntos clave. Primero, vamos a definir bien de qué hablamos. Luego, nos meteremos con los síntomas, esa realidad alterada. Después, buscaremos las posibles causas. Entenderemos cómo se diagnostica y qué se puede esperar. Y cerraremos con lo más importante, los caminos hacia la recuperación. Muy bien, empecemos por el principio. Para poder entender todo lo demás, primero hay que tener claro qué es la esquizofrenia y qué tan común es en el mundo. A ver, en palabras sencillas, la esquizofrenia es una enfermedad psicótica. Esto quiere decir que afecta el pensamiento y la percepción de una manera profunda, global y, muy importante, crónica. Pero aquí viene un detalle que es fundamental, y se llama anosognosia. La persona que la padece muchas veces no se da cuenta de que está enferma. Para ella, lo que vive, esas alucinaciones o ideas extrañas, no son síntomas, son su realidad, tan real y sólida como la nuestra. Y quizás sorprenda, pero no es una condición tan rara. Afecta aproximadamente al 0,7% de la población mundial. Pueden no sonar a mucho, pero eso es casi 1 de cada 100 personas. Y lo más llamativo de esta cifra es que es increíblemente estable. Da igual el país, la cultura, la etnia o si se es hombre o mujer. Esto nos sugiere que tiene una base biológica muy, muy fuerte. Pasemos ahora a la parte más visible, a cómo se manifiesta esta condición. ¿Cuáles son esas señales que nos hablan de una realidad alterada? Clínicamente, los síntomas se dividen en 2 grandes grupos, los positivos y los negativos. Y ojo, esto es clave. Positivo no significa bueno y negativo no significa malo. Pensemos así. Los síntomas positivos son cosas que se suman a la experiencia normal, como ver o escuchar cosas que no están. En cambio, los negativos son cosas que se restan. Es una pérdida de capacidades normales, como la motivación o las ganas de hacer cosas. Si nos metemos en los síntomas positivos, tenemos, por ejemplo, las ideas delirantes. Son creencias falsas, pero la persona las vive con una certeza absoluta. Las más comunes son las de persecución, sentir que alguien te sigue o te quiere hacer daño, o las de referencia, como pensar que la tele te manda mensajes secretos. También están las alucinaciones, que suelen ser auditivas, escuchar voces que nadie más oye. Y además, el lenguaje y el pensamiento se pueden desorganizar. A veces se habla de descarrilamiento, que es como si el tren del pensamiento saltara de una vía a otra sin conexión lógica hasta llegar a ser totalmente incoherente. Por otro lado están los negativos, que a veces se les llama la SA del déficit. Son más sutiles pero pueden ser igual o más incapacitantes. Son como un apagón de las capacidades. Está el aplanamiento afectivo, que es la falta de expresión emocional. La alogia, que es un empobrecimiento del habla. La abulia, una falta de voluntad y motivación brutal. Y la anedonia, que es la incapacidad para disfrutar de las cosas que antes daban placer. Todo esto lleva a un aislamiento muy profundo. Bueno, y la gran pregunta es, ¿de dónde sale todo esto? ¿Por qué pasa? La ciencia nos dice que no hay una única respuesta. No es tan simple. Es más bien una combinación de factores. No hay una sola causa. El modelo que más se acepta es el de vulnerabilidad de estrés. O sea, hay una base genética, una predisposición. A eso se le suma un desequilibrio químico en el cerebro, sobre todo con un neurotransmisor llamado dopamina. Además, se han visto pequeños cambios en la estructura del cerebro. Y finalmente, factores del ambiente, como complicaciones en el parto o estrés muy fuerte en la infancia, pueden ser la gota que derrame el vaso, el detonante. Y para que veamos el peso de la genética, fíjense en esto. El riesgo para cualquiera de nosotros es de menos del 1%, pero si un hermano tiene esquizofrenia, el riesgo sube a un 8%. Si es el padre o la madre, ya estamos hablando de un 12%. Y ahora, miren esto,
En gemelos idénticos que comparten el 100% de los genes, el riesgo se dispara a un increíble 47%, casi la mitad. Y esto no es solo una teoría, es algo que se puede ver, literalmente. Gracias a las resonancias magnéticas, podemos ver diferencias físicas. Miren la imagen. A la izquierda tenemos un cerebro típico. A la derecha, uno de una persona con esquizofrenia. ¿Ven esas zonas oscuras en el centro? Son los ventrículos, unos espacios llenos de líquido. En la esquizofrenia tienden a ser más grandes. Ok, ya sabemos qué es, cómo se ve y de dónde puede venir. Ahora, la siguiente pregunta lógica es, ¿cómo se diagnostica formalmente? Y una vez que se tiene el diagnóstico, ¿cuál es el camino que suele seguir? El diagnóstico no es algo que se haga de un día para otro. Se basa en la observación clínica a lo largo del tiempo, y se deben cumplir 3 criterios principales. Primero, tienen que estar presentes al menos 2 de los síntomas típicos durante un mes. Segundo, esos síntomas tienen que estar afectando de manera importante la vida de la persona, su trabajo, sus estudios, sus relaciones. Y tercero, y esto es muy importante, los signos de la enfermedad deben haber estado presentes por lo menos durante 6 meses. El futuro de una persona con esquizofrenia puede variar muchísimo. Hay factores que se asocian a un mejor pronóstico, como por ejemplo que la enfermedad aparezca de golpe, que predominen los síntomas positivos que responden mejor a la medicación y tener un buen apoyo familiar, que es clave. Por el contrario, cuando la enfermedad empieza de a poquito y predominan los síntomas negativos, el pronóstico suele ser más complicado. Y un dato curioso, en general, las mujeres tienden a tener un mejor curso de la enfermedad. Para hacernos una idea general del pronóstico, a menudo se usa la regla de los tercios. Es una estimación, claro, pero ayuda a entenderlo. Se dice que 1/3 de las personas se recuperará de forma significativa y podrá llevar una vida casi normal. Otro tercio mejorará, pero tendrá que lidiar con algunos síntomas. Y el último tercio puede que enfrente un curso más difícil y crónico. Esto nos ayuda a romper con la idea de que no hay esperanza, porque sí la hay. Y con eso llegamos a la parte más importante, la que nos da luz. Vamos a ver cuáles son los caminos hacia la recuperación. ¿Qué tratamientos existen hoy en día? La base, la piedra angular del tratamiento, son los medicamentos antipsicóticos. Son absolutamente fundamentales, tanto para calmar un episodio agudo, una crisis, como para el tratamiento a largo plazo, para mantener la estabilidad y evitar recaídas. Hay 2 grandes familias, los típicos o de primera generación, que son muy buenos bloqueando la dopamina, pero que pueden tener efectos secundarios en el movimiento, como temblores o rigidez. Y luego están los más nuevos, los atípicos o de segunda generación. Estos tienen un mecanismo de acción un poco más sofisticado. Actúan sobre la dopamina y también sobre la serotonina, y por eso tienen menos de esos efectos motores. El tema con estos es que hay que vigilar de cerca los efectos metabólicos, como el aumento de peso o el colesterol. Pero, y esto hay que subrayarlo 1000 veces, la medicación es solo una parte del rompecabezas. La recuperación de verdad se construye con un montón de apoyos más. Hablamos de terapia para la familia, para que entiendan y sepan cómo ayudar. De rehabilitación cognitiva, para entrenar la memoria y la atención. De terapias para mejorar las habilidades sociales, el día a día. Y de programas para la integración en la comunidad, para volver a trabajar, a estudiar, a vivir. Y así cerramos este recorrido. Como vemos, manejar la esquizofrenia es un trabajo en equipo, y esto nos deja con una pregunta importante, una reflexión para todos nosotros. Más allá de las pastillas y las terapias, ¿qué podemos hacer como sociedad para bajarle al estigma, para entender mejor y para construir un entorno que de verdad apoye a las personas en su camino a la recuperación? Muchísimas gracias por acompañarnos.